Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos La Ira del Espectro con el segundo número del compilado, que trae las historias del personaje de la serie Adventure Comics del 434 al 436. Comenzamos la primera siendo Los Maniquíes de Pesadilla y el Espectro, donde Shimaparo deja el dibujo temporalmente y se dedica solo a hacer la tinta y la letra, su lugar tomado por Frank Thor. Y la tapa ya es muy intrigante. Nos deja bien en claro cuál es el clima que mantiene este personaje en sus historias. Literalmente parece un póster de una película de terror. El cómic empieza con la página de adelanto que, en este caso, siendo el Espectro a punto de matar a Gwen suplicándole que se detenga, es directamente falsa. La historia en sí comienza con dos hombres de una compañía de maniquíes transportando su mercancía, cuando escuchan un ruido proveniendo del remolque. Uno de ellos, Frank, cree que son las figuras sin atar rebotando y chequea por daños, pero es arrastrado hacia el interior con un grito. El conductor se baja en respuesta al alarido, armado con una palanca, y al abrir el contenedor, los maniquíes saltan hacia él. Logra quitarle la cabeza a una y el brazo a otro, pero al final le sacan la palanca y lo golpean con ella hasta que la policía lo encuentra, muerto, rodeado de sus inactivos asesinos. El texto que nos muestran mientras está sucediendo todo esto es muy extraño. No porque esté mal escrito, sino porque se siente fuera de la historia. La prosa del texto hace parecer que el guionista estaba reflexionando mientras escribía el guión y le quedó tan lindo que decidió dejarlo en la historia. Lo que es extraño es que este tipo de texto no vuelve a aparecer en ninguno de los capítulos que vamos a ver en el video. Acá es donde tenemos la primera de las únicas dos amenazas supernaturales en esta serie. Y es una de las mejores. Lo supernatural le permite subir la tonalidad de los aspectos de horror. Y los maniquíes son una apuesta que, aunque común, es muy acertada, como vamos a ahondar más adelante. Los policías se quedan sin pistas, dado que todo apunta a los maniquíes y no creen por un instante que eso sea posible, haciendo bromas sobre los viables motivos criminales que un maniquí podría tener. La incredibilidad de los guardias hacia lo supernatural conecta con un tema de esta serie que hicimos mención cuando señalamos el póster de Swamp Thing la última vez. A continuación tenemos en esencial un montaje de maniquíes cobrando vida y atacando y matando a los humanos a su alrededor. Comenzando con la decoración de un bar, que al parecer tenía incluido una escopeta cargada, y no puede ser explicado por la magia que trae los maniquíes a la vida, como vamos a ver más adelante. Y continuando por una tienda de vestidos y trajes para bodas. La oleada de asesinatos supernaturales finalmente llega a oídos de Corrigan, esta vez cuando escucha el ataque en la radio de un auto de policía adyacente mientras viajaba en taxi. ¿No tiene nada de malo que la policía llame a Corrigan para resolver crímenes? Es una forma eficaz de ir directamente al punto. Pero, como dijimos en el número anterior, simples variaciones como esta ayudan a mantener la fórmula relativamente fresca. El espectro llega al almacén donde el último ataque se está perpetuando e incinera la figura de plástico. Y es este cuadro el que nos hace acordar a la tapa original que mencionamos. Lo interesante es que no está reciclado el dibujo. Si le prestamos atención vamos a ver que literalmente está redibujado. Mientras, un piso más abajo, la policía ya está empezando su análisis de la escena de los cadáveres de 5, rodeado por sus asesinos de vuelta en su estado inanimado natural. Corrigan entra, confundiendo a los oficiales presentes, pero da una excusa lo suficientemente aceptable y procede a examinar las estatuillas en búsqueda de un fabricante que rastrear y lo encuentra en la suela. Vamos con dicho fabricante en un taller, pintando a mano una de sus creaciones, hablándole como si estuviera vivo. Más adelante vamos a hablar del dibujo de este número, pero quiero detenerme específicamente en la presentación del personaje en un cuadro y una composición que está espectacular. Él es Ezequiel Borosovich, y su forma de trabajar no complace a su jefe y dueño de la compañía, el señor Monarch, que preferiría tener toda la fábrica operando con maquinaria para acelerar la producción. Zeke clama que los suyos son diferentes, que están vivos. Nunca sabemos cómo los maniquíes de Zeke cobran vida. No hay ritual o historia de origen, lo cual agrega la tensión y suma ese miedo a lo desconocido. Zeke es igual. A primera vista parece un pobre viejo solitario que busca compañía. No hay indicios de malicia, pero como el lector sabe que hay algo más detrás de todo, se vuelve inquietante. Una buena forma de presentar al antagonista de un solo número en muy poco tiempo. Esta página tiene la particularidad de estar enmarcada por dos cuadros. El primer cuadro y el último cuadro están haciendo un ángulo en especie de L que queda muy interesante. La secretaria lleva al señor Monarch con Corrigan, que quiere investigar la fábrica. El director accede gustosamente con tal de limpiar el nombre de su compañía. Y tenemos un vistazo al tour que eventualmente los lleva al señor Borosovich. El hombre les dice que sus maniquíes se hartaron de la contradicción de su trabajo, de ser observados pero nunca prestados atención. Algo similar al chiste que el oficial dice al principio del número. No sé si era un presagio o una señal de la algo ridícula premisa, pero me gusta este reverso de Toy Story como motivación. Aunque obviamente un
unas décadas antes de Toy Story. A pesar de que Jim le está prestando atención, Monarch no lo toma en serio, así que Zeke los echa a ambos, dejando al detective aún sin respuestas que tampoco puede conseguir del ejecutivo, el cual admite que solo mantiene a Zeke empleado porque siente pena por el hombre que solo tiene maniquíes como compañía. Acá vemos una particularidad que es muy extraño de ver en esta época en las historietas, que es la cual, entre estos tres cuadros hay una especie de expansión de tamaño que no solo ayuda mucho a la narrativa, sino que también da un clima de tensión muy particular. Al salir, Corrigan y el lector se encuentran con, ¿quién más? Gwen Sterling. Esta vez ella fue a buscar a Jim a propósito, llamó a la estación de policía y le dijeron dónde iba a estar, lo cual no estoy de todo seguro si se tiene que hacer. El cómic tiene problemas en cómo involucrarlo en la historia. Y aunque la idea de una humana enamorada del espectro está buena y va a volverse a hacer más adelante, y los problemas que Jim tiene con esto son más que claros, todas las escenas siempre son no puedo hacerlo, no quiero hacerte daño y se retira. En lugar de desarrollar los problemas emocionales y las desconexiones con otras personas que su condición trae. En el momento que Jim se retira, Zeke, que lo estaba siguiendo, se le aproxima a Gwen, diciéndole que tiene algo que puede ayudar a Corrigan. Ella ciegamente lo sigue y cortamos al detective en su departamento. Su pensamiento, de que tal vez fue muy duro con Sterling, es interrumpido por el timbre de la puerta, tocado por la misma. Él le invita a pasar y va a intentar explicarle su estado cuando ella saca un cuchillo de carnicero de la cartera y se dispone a matarlo. Por supuesto, simplemente lo atraviesa y el espectro procede a hacer levitar el arma del intento de asesinato y desmembrarla con ella. Esto es lo más cercano a la imagen de título. La razón por la que decimos que es falsa no es solamente porque los diálogos no existieron, porque lo vamos viendo y muchas veces coinciden con la escena que vamos a ver, sino más que nada de parte de la visual. De esto nos damos cuenta porque el color que decidieron ponerle a los maniquí es un rosado muy particular. Lo extraño de esto es que entre estas dos páginas también hubo un cambio de color en la piel del maniquí, sin dejar de ser un maniquí. La otra razón por la cual lo decimos es porque los maniquíes en ningún momento de la historia hablan. Lo que sí sorprende es que el espectro se sorprende cuando ve el maniquí, implicando que estaría dispuesto a desmembrar a la verdadera Gwen sin pensarlo dos veces de por qué está actuando así. A pesar de todas las muertes violentas y creativas que le hacen los criminales, me parece que esta escena es la que más demuestra lo implacable que puede ser el espectro. Volvemos con Zeke y la verdadera Gwen, amordazada en su ropa interior en una silla. Por eso la escopeta no podía ser justificado por la magia. Los maniquíes no imitan a lo que está disfrazado, tuvieron que quitarle la ropa a ella. Eso, Fleischer quería ver una mujer en ropa interior. Obviamente preferiría que fuera la primera opción. Y acá es donde Gwen, para mí, oficialmente se transforma en uno de los peores clichés de la historieta clásica. La damisela en apuros. Su rol es prácticamente verse bonita, exhalar con alienamiento al protagonista y meterse en problemas del cual lo tiene que sacar. Lo cual es desafortunado. Hay algo lindo e inspirador en ella constantemente buscando una forma de ayudar a Corrigan a pesar de que este ya se rindió a su condición. Pero es más una excusa para meterla a ella en estas situaciones que una característica de la historia. Va a tener unos ligeros mejores momentos más adelante, pero estos son particularmente duros. Cuando Zeke va a matarla, el espectro atraviesa el techo reclamando en voz alta la vida del artesano. Pero el hombre envía a su ejército de maniquíes. Como dijimos al principio, esta es la historia con más tintes de horror, los maniquíes vivientes siendo un tropo de este género. Gente del mundo real los encuentra inquietantes, son una constante fuente de paranoia al estar en todos lados y siguiendo a los transeúntes con la mirada. Y la similitud, pero no exactitud con la que replica las facciones del ser humano, puede gatillar el valle inquietante en algunos. Por supuesto, el espectro procede a derretirlos a todos con una mirada. Igual que cuando vimos a Satana, por el poder que blanda el personaje. El entretenimiento de estas historias no sale de si va a salir de esto, sino más bien de cómo va a salir de esto. La atención suele estar más enfocada en personajes secundarios. Zeke pone un cuchillo en el cuello de Gwen, pero el espectro imparte su castigo antes de que pueda girar la muñeca. Y en el siguiente cuadro vemos cuál fue. Y es uno de los castigos más horribles de esta historia. La imagen se me ha quedado en la cabeza desde que lo leí por primera vez. Porque el señor Monarch ordena a todos sus empleados a destruir todos los maniquíes de Zeke. Si fue por decisión propia o órdenes de Corrigan / el espectro no queda claro. Y entre ellos vemos que el espectro transformó al artesano en sí en un maniquí. Uno al que accidentalmente le arrancan el brazo al golpearlo con el borde del remolque. Los trabajadores proceden a arrojarlo al fuego con el resto de sus creaciones, recordando su infancia mientras el hombre se derrite, una expresión de horror y dolor desfigurada en su rostro terminando esta historia. La implicación del dibujo, al menos para mí, es que sigue vivo.
paralizado sin poder hacer nada mientras es mutilado y derretido. Es horripilante. En cuanto a las historias generales va, esta es probablemente la que más nos guste de esta antología. Los ataques de los maniquíes son inquietantes. Zeke, como un hombre perturbado que evalúa sus creaciones más que la vida de las personas, pero logrando ocultarlo bajo la fachada de viejito bueno, es un villano efectivo para esta historia autoconclusiva. Y su destino es memorable. Es una sólida historia y creo que lo que la destaca de las otras es que son unas completas 20 páginas en lugar de las 10 que todas las demás tienen. En lo que a lo visual respecta, el trabajo de Thorne y de Aparo es espectacular. Por un lado porque no hace ningún contraste con lo que venimos viendo de los lápices de Aparo. El hecho de que él lo entinte ayuda un montón. El dibujo es buenísimo. Y por el otro porque su especialidad, evidentemente, es encontrar cómo plantear la diagramación, la forma de los cuadros y sus posiciones para hacer la narrativa de la historia mucho más efectiva. Y tal vez sea coincidencia o tal vez no, pero leyendo las historias que van a seguir después, uno siente que Aparo consiguió nuevas herramientas después de haber entintado a este hombre. La siguiente historia, El hombre que acechó al espectro, que nos muestra el regreso de Jim Aparo en todos los aspectos visuales, comienza con un grupo de criminales escapando después de robar una joyería, matando a una madre y niño en el fuego cruzado cuando le disparan a la policía. Sí, está pequeño en una esquina, pero está ahí. Creo que lo hace peor todavía es que esté pequeño en una esquina, porque da a entender que esto va a ser un recurso bastante normal y no tan dramático en las historias. En un giro brusco en una esquina, el auto de escape choca, forzando a los delincuentes a separarse y continuar a pie. Seguimos a uno de ellos a una planta de refrigeración, nombrada por el guionista, en la cual se refugia dentro del refrigerador, dado que solo tiene una entrada y una salida que vigilar. Pero el espectro se aparece atravesando la pared. Después de dejar que el hombre descargue su arma sin efecto, procede a congelarlo vivo para luego ser encontrado por confundidos policías. Como ya podemos apreciar, esta es la primera historia que se desvía seriamente de la fórmula a la cual volveremos en futuros números. Por un lado porque es la primera vez que no vemos al espectro tratando de investigar cómo agarrar al ladrón. Lo encuentra y ya. La otra, y la razón de la alteración, es porque la introducción de otro nuevo personaje, el periodista Earl Crawford, al que pasamos en su departamento, chequeando todos los asesinatos que hemos estado viendo en esta serie. Fritz vuelto esqueleto en el avión, Celal transformado en cristal. Una buena forma de unir todos estos casos, hasta ahora aislados, en un hilo de una nueva trama. De manera sencilla, unifica la serie. Él siente que tiene que haber algo o alguien que conecte todas estas muertes extrañas, y con el fallecimiento del hombre en la planta de refrigeración, deduce que el resto de la pandilla a la que pertenecía, los Granidetti, serán los siguientes. Le pide a su editor en jefe del diario Newsbeat, para que él trabaja, que le permita cubrir la historia. Pero para el hombre, esta teoría de una fuerza sobrenatural asesinando personas le parece una locura. La determinación de Earl lo convence y acuerda que acompañe a la policía en el caso, obviamente siendo asignado a Jim Corrigan a pesar de las protestas de este. Ok, estuvimos bailando alrededor de este arbusto por ya 2 capítulos, pero la continuidad de este cómic es rara. La serialización en series de superhéroes era algo reciente. DC tenía cómics como la de un Patrol, pero en su mayoría eran todas historias autoconclusivas, aunque sí obviamente con personajes recurrentes. Los arcos argumentales a largo plazo eran escasos, y podías tener cosas como el protagonista lidiando con alienígenas un número, y en el siguiente negando su existencia. Entonces Stan Lee y Roy Thomas, en lo que se volvería Marvel, dieron un paso al frente en lo que se trata de continuidad entre las historias, y Michael Fleischer no quería quedarse atrás. Por eso tenemos a Gwen Sterling y, más adelante será aún más claro, este nuevo personaje, con una historia y arco definido que se irá desarrollando a lo largo de los números. Pero a pesar de esto, la serie parece limitarse a su propia continuidad, tal vez. Ya vemos cosas como gente no creyendo en lo supernatural a pesar de que hay miles de superhéroes dando vueltas, el póster de Swamp Thing en la pared, que cuando mucho tendría que ser una leyenda urbana. Y acá, a pesar de que el espectro ha tenido encuentros con estos personajes, Jim y otros personajes más adelante bromean con que el reportero se llama Clark Kent, e incluso insinúan y le preguntan si es Superman, cosas que no deberían saber. Yo al principio lo interpreté como un apodo, aunque sea algo despectivo, pero ¿qué tan famoso es Clark Kent dentro del universo DC como para que sea un apodo para un reportero cualquiera? Por otro lado, si Clark Kent es popular, también es una teoría popular de que Clark Kent y Superman también son los mismos, por eso es el chiste del oficial, o es porque en esta serie Clark Kent es una figura ficticia igual que en nuestro mundo y ese es el chiste que están haciendo. No queda claro, es muy confuso. Lo que sí es muy seguro y damos por sentado es la decisión de que Crawford se parezca, es más, que sea igual a Clark Kent. Para agregar más a la confusión de esto, en la impresión original de Adventure Comics, Joe Orlando especifica que estos cómics toman lugar en la misma tierra que todos los otros superhéroes. Así que no podemos decir que es una tierra paralela. Jim y Earl van a una tienda de juguetes donde uno de los criminales del robo del principio del número se refugió y tomó de rehén a la intendente. Corrigan le pide a uno de los guardias que cuide al reportero mientras él entra como excusa para transformarse en secreto.
Y dentro de la tienda, el espectro causa un ruido para que el hombre deje de apuntar al rehén o a la gente de afuera, y luego posea un juguete de un vikingo, haciéndolo crecer en tamaño hasta alzarse sobre el criminal y poder matarlo de un solo hachazo. Cuando los policías entran a ayudar a los rehenes, Earl encuentra el cuerpo del ladrón transformado en un tétrico juguete. Hay un detalle en el juego visual de estos cuadros que es un poquito confuso. Empezamos viendo que el ladrón mira hacia los juguetes y el espectro le aparece por el otro lado. En el cuadro siguiente parece que el ladrón se da vuelta y mira de frente al espectro. El globo de diálogo nos indica que el espectro está frente a él, fuera de cámara. Mientras que en el fondo está creciendo de tamaño el juguete. Pero en el tercer cuadro, y esto es lo confuso, el espectro pareciera salir del muñeco o el muñeco transformarse en el espectro, mientras que el arma del ladrón le está apuntando. Entonces hay dos opciones: o el muñeco pasó de estar atrás del ladrón a adelante del ladrón, o fue el espectro el que lo hizo y el ladrón se dio vuelta hacia el muñeco. Al anochecer, Crawford regresa a la estación de policía, donde le dan una nota de parte de los informadores de Corrigan para que le entregue al detective. Entre este y Gwen en la historia anterior, este departamento le da información de sus detectives a todo el mundo. La nota es una pista de la ubicación del último de los miembros de la banda, y obviamente Earl va por su cuenta para advertirle, dado que cree que a pesar de todo lo que ha hecho, hasta los asesinos se merecen un juicio. Este va a ser el rol de este personaje y de otros en las series del espectro: pasar un juicio moral ante las acciones del protagonista. Pero igual que la relación con Gwen, en mi opinión, la corta duración le juega en contra. La próxima serie del espectro presentará discusiones de ética y moral en términos supernaturales, de parte de Corrigan, de todos los personajes, de manera mucho más efectiva que este. Aunque no sea su único rol, por cierto. La trama de él persiguiendo el espectro va a tener consecuencias interesantes. Esta página tiene una particularidad, y es que está toda en oscuridad hasta el último cuadro. Y eso permite una variedad en la paleta de colores muy interesante, a pesar de usar muy pocos. Literalmente usa 2, a excepción del auto rojo del primer cuadro. Además, no sé si será por uso de diferentes técnicas o por simplemente elección, que el color azul resalta por el grisado que hay para hacer los contrastes. Esto hace que quede espectacular el hecho de que se prenda la luz y vuelvan los colores de golpe. Al entrar se encuentra con la punta de la pistola en la mano del criminal, que no escucha sus súplicas y advertencias. Prontamente se pone violento, pero antes de que pueda hacerle daño, de la vela sale el espectro y lo transforma en madera, para luego manualmente pasarlo por la sierra eléctrica. El hecho que lo hace a mano, en lugar de hacerlo levitar o algo así, le da un toque personal que no es común en el espectro. La figura suele ser tan fría y desapegada, que uno siente que todo lo hace porque es su deber. Acá, aunque no creo que haya sido intencional, da otra connotación. El cómic termina con él maldiciendo al espectro y luego sacándose las lágrimas del terror del rostro, buscando desesperado un lugar donde calmarse y tomar algo para bajar la ansiedad que lo domina. Yo creo que lo que nos aporta este número también de interesante es el hecho de que el personaje de Earl Crawford es el primero literalmente ético que nos presenta esta serie. Con eso pasamos a la última historia de este video: Los Hombres del Gas y el Espectro, cuya tapa original y carátula son dibujos muy parecidos, pero otra vez no son el mismo reciclado. Este empieza en una muestra anual de autos personalizados en el Coliseo neoyorquino, que es interrumpido por un grupo de terroristas usando un gas venenoso para masacrar a la que después se nos dirán son 50 o 60 personas. Además, ¿qué onda con los niños muertos en este tomo? Y esta no está escondida en la esquina. Vamos con Crawford presentando la historia de lo sucedido en el número anterior, pero el editor no le cree. Uno de los problemas que sí tengo en esta serie es que nunca tenemos excusas o explicaciones de qué es lo que la gente racional cree que desmiente estas muertes súper específicas. Puede que casos como el hombre transformado en juguete o en maniquí queden como casos sin resolver. El perpetrador huyó o desapareció. Pero muchos otros tienen múltiples testigos que dejan cuerpos que pueden ser analizados. La asistente interrumpe la conversación con lo sucedido en el Coliseo y su jefe le da una oportunidad de redimirse a Crawford. Al llegar se encuentra con Jim Corrigan, que está a cargo de la investigación policial. Además de que emplearon el gas mostaza que los alemanes usaron en la Primera Guerra Mundial, no tienen más pistas. No hubo robo ni en las víctimas ni en la exposición. Crawford empieza a hacerle preguntas y Corrigan lo desestima prontamente. Al detective no parece gustarle, y no sé si es porque su presencia le complica hacer su deber como el espectro, o simplemente no le agradan los reporteros. Quiero decir, no parece importarle la insistencia de Gwen, pero ya sabemos que hay otras cosas ahí. Con eso pasamos al líder de los terroristas, el desquiciado mariscal de campo, Ophel, que creo que es uno de los pocos personajes más cercanos a un supervillano tradicional en esta saga. Sí, tenemos a Zeke un par de historias, pero fuera de sus poderes, era un viejo normal. Podría haber sido el antagonista de cualquier historia supernatural.
Este tiene la personalidad extravagante y el alias de un típico supervillano de cómics de superhéroes. Se mueve y habla como un general en una guerra, exige que sus matones actúen como soldados, y trata a las víctimas inocentes como si fueran fuerzas enemigas. Este personaje es muy interesante más que nada porque no hay una confirmación de ciertos aspectos. Por ejemplo, todo lo relaciona con el hecho de ser un alemán, aunque tampoco queda claro si es alemán o es un norteamericano que simplemente está desquiciado o fanatizado con la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasa con su rango, no sabemos si realmente es un militar o... Su motivación objetivo nos hace creer que no está conectado de ninguna forma a ninguna guerra. Es solamente una marca, más como la temática de sus crímenes. Él procede a exigir $1.000 millones en efectivo a la ciudad, o, de lo contrario, llevarán a cabo otro ataque. Cuando el alcalde decide que no tiene más remedio que ceder a las demandas de Ophel, Corrigan se ofrece para entregar el dinero. Tanto en el número anterior como en este número se hizo mención a Watergate. El original de esta historieta salió más o menos por los principios de los 70. En ese momento estaba ocurriendo este escándalo, que básicamente fue un destape de la corrupción del gobierno de Richard Nixon que generó una crisis institucional. Por lo tanto era muy importante que se hablara de ese tema en ese momento, por lo menos que se hiciera mención, porque estaba de moda. Y ya que estamos en esta escena, es interesante ver cómo en esta página el segundo y el tercer cuadro técnicamente son el mismo y están divididos en dos, lo cual vuelve a ser medio cinematográfico. Corrigan se encuentra con unos terroristas de Ophel en el punto de recogida, quien toma el dinero y también secuestra al detective como seguro. Crawford es testigo de la escena y sigue el helicóptero de regreso a su escondite, un observatorio abandonado. Cuando aterrizan, el piloto terrorista intenta matar a Corrigan con el gas venenoso, pero esto solo hace que el espectro surja y lo mate. Con lo que puede ser la más simple pero suaves transiciones de Corrigan al espectro usando el gas verde. Prosigue el interior del observatorio donde apuñala a 2 terroristas restantes con un compás que volvió gigante, dejándolo solo en persecución hacia Ophel, quien intenta escapar en un bote hacia el océano. El Vengador Fantasma evita esto transformando el bote en un calamar gigante que procede a comerse a Ophel vivo. Pensamiento aparte, no tiene nada que ver con la historia, pero como no volvemos a verlo transformarlo en bote, quiere decir que ahora hay un calamar monstruoso dando vuelta en las costas de Nueva York. Cuando Crawford llega al escondite, encuentra al piloto del helicóptero terrorista transformado en una estatua de piedra y, al descubrir a Jim Corrigan parado cerca de los muelles, le pregunta si fue testigo de alguna fuerza extraña en acción, a lo que Jim simplemente responde no, terminando el número. Este es mi volumen favorito de los 4. Las 2 primeras historias son las más sólidas, mientras que la tercera es normal, pero sigue estando buena. Se siguen mostrando aspectos de terror en la intensidad de los crímenes, particularmente en este último, y probablemente tengan las 3 muertes más creativas y memorables de esta serie. Ya estamos a mitad de camino, nos quedan 2 volúmenes más con 7 historias en total. Y veremos esa la siguiente vez cuando continuemos con La ira del espectro, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces... ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.